Capítulo 3. El siglo XIX, la oligarquía argentina y el dominio británico. Civilización y barbarie. Un nuevo hecho habría de asestar el golpe concluyente a la América hispánica: el desarrollo de los Estados Unidos. Ya en los comienzos, con una población de poco más de 4 millones de habitantes, Estados Unidos patrocinó la Revolución Mexicana, política que habría de rematar décadas más tarde con la invasión a México, el acrecentamiento territorial de los Estados Unidos y su hegemonía económica sobre el país azteca. Desde la segunda mitad del siglo XIX, Inglaterra y Estados Unidos actuaron de común acuerdo en los negocios americanos del Sur, interesadas por igual, ambas potencias, en la desunión de la América española. Entre las causas de esta diplomacia convenida estaba no solo un posible intento español de recuperación de sus posesiones perdidas, sino la política colonialista francesa. Un antecedente de esta latinidad, entre comillas, francesa, que habría de expresarse en la impropia, denominación América Latina, se encuentra en los proyectos de Napoleón III, referentes a la creación del gran imperio latino de Occidente. En pleno siglo XX, Francia insistía todavía en avanzar sobre América tras máscaras culturales, aprovechando el afrancesamiento mental de las oligarquías vernáculas. Abro comillas. Me siento dichoso de prestar homenaje a la excelente obra emprendida por mi eminente colega, Eve Víctor Marguerite, dichoso también de testimoniar una vez más mis profundas simpatías y mi admiración a esos pueblos de la América Latina que Francia considera como miembros de su familia. Sí, la misma raza, la misma cultura, el mismo ideal, todo nos une. ¿Cuántas veces vuestros escritores, vuestros oradores, vuestros artistas nos han dicho: Francia, la Francia de los derechos del hombre es nuestra guía, es nuestra luz? Cierro comillas. En rigor, Clemenceau, que así hablaba, se mofaba de los derechos del hombre y las naciones. Más de una vez, en la casurra intimidad, de su pensamiento, hizo befa de la democracia. El paladín de los derechos del hombre, de las luces de la civilización de Francia en América, opinaba en familia de un modo bien distinto. Es Clemenceau quien habla, y abre comillas, y lo cita Hernández Arregui. Decía Clemenceau: el sufragio universal es un juguete del que se cansa uno pronto, pero no hay que decirlo en voz alta, pues el pueblo debe tener una religión. Así es, triste pero verídico. Cierro comillas. En lo que no erraba Clemenceau era en alentar a las oligarquías vernáculas, cuya máxima alcurnia consistía en visitar Francia y chapucear el francés. También España había conocido este afrancesamiento, dice Hernández Arregui. Más que dijera Unamuno, los españoles se afrancesan a la española y nuestras oligarquías a lo colonial. El pueblo jamás fue seducido por brillos extranjeros. Y cita: en el siglo de las luces, que tanto han vociferado, vemos atentados bruscos de un pueblo civilizado. Cielito, cielo de plata, cielo de la montonera, aunque no tienen cultura, no harán acción tan grosera. Cielito en honor a Dorrego. Decía Hernández Arregui que este afrancesamiento cultural, o afrancesamiento cultural, marcó toda una época. Pellegrini, en la exposición de París, se avergonzaba de que los soldados argentinos fuesen criollos, pues eso afectaba, según él, el prestigio de la Argentina como país de raza blanca. La degradación del caudillo. Abundan los testimonios, tácitamente ocultados por la historiografía liberal, altamente favorables a los caudillos y las montoneras. Entre ellos, pocos tan sugestivos como el del general unitario José María Paz,
que además de enemigo era un escritor de talento y hablaba en función de su incuestionable competencia militar. Los infundios que se ve obligado a lanzar como político se excluyen a sí mismos contrastados con las confesiones que se les deslizan en otros lugares de su obra escrita. Algo al margen del caudillaje, pero relacionado con el tema, es la alta estima que Paz sentía por los reglamentos militares españoles. Todos sus escritos están surcados, juntos a invectivas extemporáneas, por el respeto que le merecían los gauchos, sus costumbres, inteligencia y modales. No hallando explicación plausible, o mejor, para no desmentirse, habla de la ignorancia de las masas, a las que por otra parte considera realmente democráticas. Abre comillas. No obstante, pude admirar la decisión de aquellos paisanos para sostener una opinión política que no comprendían. Cierra comillas. No es fácil entender cómo se puede defender con decisión una posición política sin comprenderla, pero tales son los recursos de que abusa Paz cuando sus observaciones fidedignas contradicen sus ideas políticas unitarias. ¡Qué actividad! ¡Qué brevedad y armonía en sus consejos y consultas que se sucedían con frecuencia! ¡Qué rapidez en sus movimientos! Lo cita Hernández Arregui a Paz. Reconoce, una vez prisionero, Paz, haber sido tratado con honrosa consideración. Ese gauchaje, ahora, no le parece integrado por bandidos de profesión, como en alguna parte supuso que eran. De ellos, los gauchos, no recibió ni vejámenes ni insultos. Paz penetra en la ligazón afectiva y social que une a los gauchos y habla de las simpatías que hay entre en los de una misma clase, perdón. Mas de algún modo tiene que negarlos. Todo lo explica por la profunda ignorancia de los habitantes del campo y la simpatía que en ella produce todo lo que dice relación a un estado salvaje. Esta es la concepción positivista, ¿no?, de El buen salvaje, Rousseau. No tan salvajes de acuerdo a sus propios y directos conocimientos de estos hombres humildes. Cuando intenta fugarse, Paz, el oficial montonero le habla dignamente, entre comillas, y así iba a dejarnos burlados a nosotros, que habíamos hasta cierto punto confiado en usted. Paz, ante esta digna y parsimoniosa reconvención, permanece mudo, avergonzado. Entonces deriva la crítica, no al pueblo montonero, sino al caudillo. Es notorio el esfuerzo literario que hace para sentar su tesis arbitraria a sabiendas. Entre comillas, a la verdad es difícil comprender la corrupción y mala fe del gauchaje a quienes estaba confiada mi custodia, y el admirable aprendizaje que habían hecho en la escuela de don Estanislao López, gaucho solapado, rastrero e interesado. Es el mismo López al que ha tratado elogiosamente en páginas anteriores, y que por lo demás, como el mismo Paz lo recuerda, le deparó un hospitalario trato. Ataca, pues, al caudillo y su hidalguía, contraponiéndole, con decidida mala fe, suposiciones siniestras sobre su persona, y a un tiempo intercala relatos de hechos objetivos que lo desdicen. Este caudillo era un gaucho en toda la extensión de la palabra, dice Paz, taimado, silencioso, suspicaz, penetrante, indolente y desconfiado. No se complacía en derramar sangre, pero la veía correr sin conmoverse. No excitaba desenfrenadamente a la plebe, pero tampoco reprimía los desórdenes. Tenía un modo particular de obrar cuando se proponía corregirlos. Cierro comillas, ¿no? Esto se llama, dice Hernández Arregui, descuartizar la lógica, pensar de un modo y escribir de otro. Es decir, el problema de Paz, como buen hombre iluminado por las luces europeas, era que se contraponían sus prejuicios y su ideología con los hechos reales que estaba viviendo. Y se tenía que seguir justificando, ¿no?, por el hecho de que, en definitiva, los gauchos y los hombres del campo, de la campiña, de la montonera,
eran en realidad salvajes a los que de alguna manera había que, no sé, rebajarlos sociológicamente, a pesar de que lo trataban bien y que él lo estaba comprobando, ¿no? Sobre Paz hay otro testimonio, el de Sarmiento. Recuerda el sanjuanino que Paz, en la prisión de Luján, pasaba sus días junto a su esposa, rodeado de pájaros a los que el vencido era tan afecto. Lo acompañaban también su hija y abundantes libros. Agrega Sarmiento que Paz fue casi feliz en su cautiverio. Paz además fue reconocido en su grado militar y nombrado por don Juan Manuel de Rosas general. Con sueldo de tal, salió de la prisión. Sea ello lo que fuere, comenta Sarmiento, el general Paz vive tranquilo y retirado en Buenos Aires y sus antiguos amigos políticos creyeron, por algún tiempo, que la reclusión penitenciaria de 8 años había quebrantado su espíritu tornándolo indiferente sobre los asuntos políticos. La verdad es seguramente otra. Paz, decepcionado de los unitarios, comprendió, aunque tarde, el error de su lucha. No fue el único. Alberdi y otros también hicieron su camino a Damasco. Más veraz será el coronel Ignacio Rivas, años más tarde enviado para aplastar a las últimas montoneras alzadas contra Buenos Aires. Dirá Rivas, este país, le dice en carta a Sarmiento, con rarísimas excepciones, es nuestro enemigo. Ni se nos presenta un solo hombre, ni encontramos a nadie. El que no está con Peñalosa anda huyendo por las sierras y bosques. No hay un solo caballo que tomar. Mitre, frente a esto, tenía su técnica. Era un civilizador. Mejor que entenderse con el animal, Peñalosa, es voltearlo, decía Mitre. De esto se encargaría Sarmiento y el ejército de línea. Y el más alto representante de la oligarquía argentina, Julio Argentino Roca, designado por el mismo Sarmiento para la despiadada tarea de limpieza, con Roca, digamos, ¿no?, la obra civilizadora está definitivamente asegurada. Un testigo de la época que no se propuso hacer historia, sino chismorreos porteñistas, pero que pese a él dejó recuerdos significativos, estamos hablando de Santiago Calzadilla, compara a los gauchos con los caballos de un modo que define bien a la intelectualidad de Buenos Aires. Dirá Santiago Calzadilla. Y así son también esos pobres gauchos de la Pampa, raza desheredada por nosotros mismos, pero a los cuales su real y franca altivez. El gaucho desaparece, quien lo creyera, con los bríos de la patria, y cuando vayamos a necesitar de ellos, como de nuestros sufridos caballos, puntos suspensivos, cierra comillas. Mientras tanto, ese pueblo se refugiaba en sus duelos anónimos. El día 15 de julio se cubrió de luto el pueblo al ver su jefe difunto envuelto en cenizas y humo, con motivo de la muerte del caudillo Ibarra. Y en otro tramo, quien roba al particular no es un ladrón tan afamado como el que mete a los 5 en la bolsa del Estado. Cielito apareció en el tribuno de Manuel Dorrego contra Juan Cruz Varela. Es decir, acá lo que está haciendo Hernández Arregui, básicamente comparando el pensamiento unitario, liberal, con la realidad efectiva del país interior, ¿no?, del país federal. Cómo ese desprecio de gente moldeada a la europea, con las luces parisinas, se choca con el país real, con el país del interior. Otro ejemplo de malversación historiográfica intencional se encuentra en el retrato hecho por la oligarquía porteña del mariscal Francisco Solano López. Ven cómo está señalando Hernández Arregui la visión prejuiciosa o ideológica, ¿no?, de esa oligarquía porteña con respecto a lo americano. Entonces decía, otro ejemplo de malversación historiográfica intencional se encuentra en el retrato hecho por la oligarquía porteña del mariscal Francisco Solano López. Buenos Aires, y detrás de ella la diplomacia inglesa, obligaron al reclutamiento del Paraguay. Durante un largo periodo, con Gaspar de Francia y sus sucesores, este país, Paraguay, vivió de sí mismo,
con sus propias instituciones y recursos y en medio de una larga paz social. Su último conductor, Francisco Solano López, aspiraba todavía a la unión de los americanos. Frente al Brasil, sostenía que era necesaria la cohesión virreinal y en lo inmediato la alianza de la Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. La patria grande, la Unión Sudamericana. Mitre, al servicio de Gran Bretaña, se interpuso a ese ideal de una confederación americana. Solano López no soñaba conquistas, sino el respeto mutuo de los países religados a que tendía su pensamiento político y americanista. La guerra de la Triple Alianza habría de terminar con el Paraguay y la heroicidad de un pueblo sin parangón en la historia de América y hasta del mundo. A esta guerra, Jordan, siguiendo a Sarmiento, habría de llamarla Guerra de la Civilización contra la Barbarie. No era esa la opinión de contemporáneos imparciales. Juan Silvano Godoy hablaba así del Paraguay. Sus hijos eran fuertes, consagrados al trabajo, sabios, prudentes, respetuosos y valientes. Sus mujeres trabajadoras, abnegadas y de amores castos. Vivían los paraguayos en la abundancia, contentos y felices bajo el régimen de un gobierno patriarcal celoso del crédito de la dignidad de la nación. Juan Oleari, en los comienzos enemigo de López, habría de hacerle justicia. Decía este señor, Juan Oleari, Solano López fue el último mártir de nuestra libertad exterior. Otro adversario, el uruguayo Juan Carlos Gómez, al hablar del heroísmo paraguayo en una guerra desigual, anotará: dígase cuanto se quiera, y declámese hasta lo infinito. Hallará siempre en el corazón de los hombres y en la historia psicológica de la humanidad otra explicación que el miedo y el servilismo. Era tal vez una respuesta a la felonía de Sarmiento, quien ya en las postrimerías de la guerra contra el Paraguay habría de escribir, al referirse al insigne caudillo y su pueblo, esta frase malvada: con 1000 o 2000 animales que le obedecen. Así lo trataba a Solano López y al pueblo paraguayo, esta bestia de Sarmiento. Los vencedores le dictaron al Paraguay una constitución formal, suprimieron su proteccionismo económico, desmantelaron sus industrias, modelos de América, en tanto un empréstito británico endeudaba al país, desfallecido en la gloria, y que así entraba, Paraguay, en el lapso más atrasado de su historia que aún perdura. Todos los pueblos de América fueron contrarios a esa guerra, es decir, la población, el pueblo en sí mismo, de todas las naciones, el pueblo profundo, estaba en contra de la guerra del Paraguay. Era una guerra impopular, realmente impopular. En la Argentina no hubo provincia donde no se expresase el sentimiento nacional de repudio. En Tucumán, decía estos versos: en una noche de luna, en la plaza de Tucumán, aspiraba el suave aroma de un frondoso naranjal, una joven paraguaya de blanca y hermosa faz, sustentada al pie del naranjo, suspiraba sin cesar. En Catamarca, una madre llora a su esposo e hijos muertos en el Paraguay. Y quizás la misma suerte tuvo mi madre infeliz, ella acompañó a mi padre en aquella fiera lid. En San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, era popular el romance de la paraguaya, surgido del pueblo y en solidaridad con el país hermano. En Santa Fe se decía: la guerra con 3 naciones a mi pueblo desgarró. Pobre, triste, abandonada, en el mundo me dejó. En Salta decía: mi padre, siguiendo a López, allá por Cerro Corá, cayó cubierto de heridas al pasar el Quidarán. ¿No tienes algún hermano que mitigue tu dolor? Tuve 3, pero yo sola gimo en la desolación. Y por último, en Entre Ríos, decían los versos lo siguiente: uno murió en el Timboy, otro murió en el Pilar, y el otro murió defendiendo las trincheras de Humaitá. Son innúmeros
o innumerables los testimonios de este tipo. El dominio británico. El dominio británico. Ya se ha visto cómo las manufacturas inglesas invadieron el Asia. Un similar fenómeno se operó en la América hispana. Las mercaderías británicas arrasaron, por su baratura, las artesanías provincianas, que durante siglos habían abastecido el mercado interno. Las barreras proteccionistas cayeron previa expropiación en masa de la población nativa. Regiones prósperas, como Santiago del Estero, fueron convertidas en páramos por el ferrocarril. La penuria de los nativos creció a la vera de la fantasmal opulencia de la ciudad-puerto. Las armas de fuego contra las tacuaras concluyeron la gigantesca operación de la acumulación primitiva del capital con la pérdida de nuestra soberanía y personalidad nacionales. Así, poblaciones pacíficas, cuyos antepasados durante siglos habían nacido y muerto, estabilizados en la tierra provinciana, fueron condenadas primero a la miseria, después al exterminio, y sus héroes convertidos en criminales sin ley. El Martín Fierro de José Hernández ha eternizado esta tragedia social. Muchos argentinos durante el siglo pasado, o sea, el siglo XIX, denunciaron esta política antinacional de Buenos Aires. Han sido silenciados, o bien condimentados a gusto y paladar por la historiografía mitrista. Estanislao Ceballos, Olegario Andrade, Miguel Navarro Viola, José Hernández y su hermano Rafael, Guido Spano, Manuel de Alvear, Julio Victorica y tantos más han pasado a revistar en las seráficas antologías escolares. Como figuras políticas no se los cita, o se los cita mutilados. Todos fueron antimitristas. He aquí la causa del secreto que hoy los circunvala en el hielo poshistórico de la oligarquía de Buenos Aires. Hablan los textos. Olegario Andrade, mejor conocido como poeta retumbante, en alusión directa a la política inducida por Gran Bretaña y consumada por Mitre, escribirá lo siguiente. Extranjeras van siendo las propiedades rurales, extranjeros el comercio, hasta extranjero el idioma, que despertará un día al eco de nuestras ruinas con los acentos severos del dominador. Estanislao Ceballos denunciará, bajo la presidencia del general Mitre, el abuso hería los cerebros mejor organizados de la ciudad. Nicasio Oronio, frente a la confabulación internacional de la Guerra del Paraguay, dirá, es evidente que la guerra nos ha enajenado las simpatías de las naciones vencidas, nos ha suscitado dificultades en el interior de la República, ha producido un descontento general en todo el país. Palam Ox comentará, los aliados fueron a liberar a los guaraníes de su tirano y a abrir de par en par las puertas de la civilización moderna en forma de concesiones, financiación, inversiones extranjeras y otras emanaciones de la Bolsa de Londres, Nueva York y Buenos Aires. Las bendiciones de laissez-faire, dejar hacer, reemplazaron a los males del paternalismo y, como de costumbre, el campesino se convirtió en el peón explotado de la tierra. El uruguayo Juan Carlos Gómez, en su polémica con Mitre, acusará: el Estado oriental no ha tenido ahora ni tendrá jamás, mientras guarde en su tabernáculo las tablas de la ley de una constitución aprobada por la dominación extranjera, ningún gobierno que sea la genuina representación del pueblo. El Tratado de Alianza desempeña ahora con el Paraguay el segundo acto de la misma comedia, la condena a constituirse, a gobernarse, a vivir políticamente bajo los auspicios de la monarquía del Brasil. El mismo Gómez, enemigo de Rosas, le refrescará la memoria a Mitre. Pero olvida usted que cuando en 1857 el Partido Federal se nos presentó
imponente en la lucha y los ánimos más fuertes vacilaron y dudaron del porvenir de la República, usted, Mitre, fue de los desfallecidos que nos propusieron por remedio la separación absoluta de Buenos Aires constituida en República del Plata. En efecto, entre sus rentas de aduana y el país, Buenos Aires jamás vaciló en anteponer sus privilegios a una costa de la desmembración nacional. Repito, en efecto, dice Hernández Arregui, entre sus rentas de aduana y el país, Buenos Aires jamás vaciló en anteponer sus privilegios particulares a una costa de la desmembración nacional. Otro testigo poco citado, Laurindo Lapuente, dirá del mitrismo y su política de asolamiento de las economías provinciales. Dice Laurindo, nunca fue la República teatro de una matanza tan formidable. No hay provincia que no cuente una hecatombe, no hay pueblo que no lamente un crimen. Son víctimas de este gobierno oligárquico, todos los argentinos fusilados y lanceados en las provincias del interior desde que subió Mitre a la presidencia hasta hoy. Rivas, Arredondo, Sandes y todos los jefes que han formado parte de las expediciones al interior para someter los pueblos al despotismo militar de Mitre pueden dar fe de sus carnicerías. Solo un hecho de estos tiranuelos bastaría para retratarlos. Habiendo tenido lugar en La Rioja un canje de prisioneros entre Peñalosa y Rivas, aquel jefe de honor y de palabra se anticipó a remitir los suyos, y éste, Rivas, después de recibirlos, dijo que no le mandaba ninguno porque los había fusilado a todos. Arredondo, jefe sanguinario y cruel, brindando entre los suyos en la provincia de San Juan, dijo que era preciso matar hasta los perros de La Rioja. Sandes, célebre por sus fechorías, en el lugar denominado Cruz de Piedra, provincia de Mendoza, ahí donde está Diego, pidió mate a un respetable anciano, y habiendo éste demorado algunos instantes en servirlo, lo obligó a la fuerza a beber la caldera de agua hirviendo en presencia de su familia. De tal jaez han sido más o menos los interventores, comisionados y pacificadores que Mitre ha mandado siempre a las provincias, y ese tirano, imitando a Rosas, ha elegido jefes orientales que, como Oribe, tuvieron por sistema la matanza para fomentar el odio y la discordia entre los estados del Plata. Sería cuento de nunca acabar, dice Hernández Arregui. Esta política de Buenos Aires no era un progreso, cuando más era el progreso, entre comillas, que interesaba a las clases coloniales. No se destruyeron las artesanías provincianas para crear talleres manufactureros. Se las sentenció a la miseria para tener peones baratos y mantener al país en el atraso dentro del modelo portuario de la economía del monocultivo. Vamos de nuevo. No se destruyeron las artesanías provincianas para crear talleres manufactureros. Es decir, no era que había que destruir las pequeñas artesanías para poner fábricas. Se las sentenció a la miseria para tener peones baratos y mantener al país en el atraso dentro del modelo portuario de la economía del monocultivo. El libre mercado. Se servía así a la penetración mercantilista y financiera del interés nacional inglés, expansión y estrangulamiento de los países dominados, y que complementaba, en el tiempo, la advertencia ultranacionalista de Lord Chatham, lanzada a fines del siglo XVIII. Cuando América fabrique un solo clavo, morirá Inglaterra, decía Chatham. Los ingleses la tenían clara. Por eso no querían que se desarrollara nada. Parece mentira que tengamos que leer esto y remachar esto, ¿no? Pero bueno, los ingleses la tenían clara, por eso mandaban a destruir todas las industrias que les fueran competencia.
pero hay algunos que todavía no lo entienden. Esto explica bien el interés de las grandes metrópolis en asfixiar todo connato de industrialización de las colonias, y el carácter conservador de un liberalismo progresista, entre comillas, en una época en que el chileno Francisco Bilbao hablaba de la emancipación del proletariado y de la distribución de la propiedad. Este escritor chileno, Francisco Bilbao, era uno de los agentes afrancesados que hablaban de América Latina. Pero bueno, ese es otro capítulo. El pensamiento de Alberdi. Nadie mejor que Alberdi, un provinciano, vio en el fondo del drama histórico entablado entre Buenos Aires, la ciudad fenicia, y las provincias. El pensamiento de Alberdi interesa, pues es dispar, según las etapas de su vida, y porque en conjunto cayó víctima de las potencias que había contribuido a fortalecer. Espíritu combativo, hay en Alberdi un sigilo. No ataca a Gran Bretaña. Mas de aquí no puede deducirse que ignorase el papel cumplido por Gran Bretaña en América. Su silencio debe interpretarse como una claudicación, de las tantas que tuvo, a fin de no perder el único apoyo que le restaba, la tolerancia inglesa. Alberdi fue propulsor directo de los planes ferroviarios ingleses en la Argentina. Su defensa de William Wheelwright no fue casual. Y que entiende el problema se prueba cuando, al reseñar el apoyo que Wheelwright encontró en Inglaterra, dice que ambas políticas, la ferroviaria y la anterior a la emancipación, son dos causas económicas que en realidad forman una sola. Lo expresa de refilón, pero demuestra saber bien el papel y los planes de Inglaterra anteriores a 1810. Es natural, como el mismo Alberdi dice, que el proyecto encontrase entusiasta recepción en la prensa inglesa, la más positiva en negocios de este género, en cuyos principales órganos encontró la más simpática y calurosa acogida. Alberdi considera a Wheelwright un patriota. En este sentido, no tiene Suramérica un patriota o un guerrero que haya trabajado más que Wheelwright por la supresión pacífica del sistema colonial de aislamiento y de incomunicación que dejó España en estos países, cierra comillas. Hecho exacto, pues las comunicaciones anteriores a 1810 y al ferrocarril, por supuesto, eran buenas. Como Alexander de Humboldt lo ha documentado en su célebre viaje a la América Española. Tal vez Alberdi no llegó a presentir los alcances de esta política ferroviaria colonizadora. Sin embargo, Alberdi, que siempre evita la crítica a Gran Bretaña, en su correspondencia privada, poco divulgada, parece bien anoticiado del problema y en particular del real significado de los empréstitos. Abre comillas. La provincia de Buenos Aires, escribe en su epistolario Alberdi, debe 15 millones de pesos a la City de Londres. El acreedor es el protector nato del deudor. Entre Buenos Aires, que debe 15 millones, y las otras provincias, que no deben nada a la City, Buenos Aires debe representar a la civilización, naturalmente, y debe merecer su apoyo. Proteger al deudor, es decir, que Inglaterra proteja a Buenos Aires, es proteger a su propio bolsillo. Esto lo sabe el último comerciante. No pueden ignorarlo los principales negociantes del mundo. Cierra comillas. Ya lo había dicho el antiguo recopilador, prestarás a las demás naciones y no recibirás prestada de ninguna. Deuteronomio. Tampoco ignoraba Alberdi los proyectos segregacionistas de Buenos Aires con Mitre a la cabeza. En 1856, aunque como de costumbre no menta a Gran Bretaña, Alberdi, le dice a Gutiérrez que Estados Unidos está interesado en la separación de Buenos Aires y su conversión en Estado soberano. Tampoco ignoraba a Alberdi, aunque como siempre calla, en su valiente actitud sobre la guerra del Paraguay, la mano oculta de Inglaterra y centra su fuego en Brasil. Abre comillas. Mi temor, dice Alberdi,
es que seamos los micos de ese país, que el Brasil pretenda hacernos pelear a salario por él y para él. Lo que no puede hacer con sus negros ha de querer hacer unas veces con alemanes, Ituzaingó, otras con argentinos, montecaseros. En una obra de Raybaud, que acaba de aparecer aquí sobre el Brasil, y que se sabe es inspirada por los ministros de ese país, la caída de Rosas es atribuida al Brasil y el autor no ve más resultado de esa campaña que no sé qué tratados del Brasil con los países ribereños sobre navegación exclusiva. Cierro comillas. Alberdi, economista y diplomático de superior talento, sabía al dedillo que tanto Inglaterra como Francia eran las principales interesadas en la libre navegación de los ríos. Mucho más que el Brasil, pero no podía malquistarse con Londres, que era su único apoyo. Y casi al término de su carrera diplomática, ante el triunfo de Mitre, de enemigo filoso y destructivo, se torna salamero a fin de conservar su representación diplomática en París. Tira, en tal momento de flaqueza, por la borda lo mejor de su pensamiento. Habla de la situación de México. Los declamadores a favor de México no reflexionan que es la degradación, que son los vicios de ese pueblo, la única causa de la desgracia de que es presa, dirá Alberdi de México. Apoyaba, Alberdi, como se ve, a Napoleón III, o como es notorio, a Mitre, que como se ha dicho más arriba, se negó a denunciar la invasión al país azteca en la que también estaban comprometida Gran Bretaña. En este desdichado periodo de su existencia humana tampoco cree en el peligro norteamericano. Y es entonces cuando a través de Gutiérrez ensaya su reconciliación, fracasada por lo demás con Mitre. Dirá Alberdi, Mitre es feliz, dice, por su parte, en tomar la dirección de la República en esta época. Haría bien de mostrarse abstinente antes de caer en el americanismo del tiempo de Rosas. Pero junto a este Alberdi deplorable, hay otro Alberdi, el mismo que ya anciano, en su casi desaparecido libro Mi vida privada, recuerda su formación francesa e inglesa con arrepentimiento. Dirá Alberdi, mi preocupación de ese tiempo contra todo lo que era español, me enemistaron con la lengua misma, sobre todo con la más pura y clásica que me era insoportable por lo difusa. Falto de cultura literaria, no tenía el tacto ni el sentido de su belleza. No hace sino muy poco que me he dado cuenta de la suma elegancia y cultísimo lenguaje de Cervantes. Pero más tarde se produce en mi espíritu una reacción en favor de los libros clásicos de España, que ya no era tiempo de aprovechar, infelizmente para mí, como se llega a ver en mi manera de escribir en la única lengua en que no obstante escribo. Por estos lados oscuros de su personalidad, interesa a Alberdi el hombre que mejor abusó en la política de su época y sus causas. Pobre Alberdi estaba realmente desgarrado entre sus ideas iluministas y su aversión por España, para después reconocer realmente su esencia, ¿no? La interpretación alberdiana. En esta noble personalidad de Alberdi, es esta noble personalidad de Alberdi la que lo hace el más penetrante intérprete de la Argentina del siglo XIX. Como provinciano, comprendió el drama histórico entablado entre Buenos Aires, la ciudad bursátil, sucursal de la banca europea, y las provincias despojadas. Dirá Alberdi, la separación de Buenos Aires es lo que fue Guatemala al empezar la disolución de Centroamérica, el negocio de unos cuantos que explotaban las rentas y el poder sustraído a las autoridades de la nación. La corrupción política, la misma relación que ha disuelto las repúblicas que van ocupando los Estados Unidos. Mitre es el Walker del Río de la Plata. Sarmiento es el filibustero más completo que haya ejemplo. Si la república no echa lejos a esa chusma, su soberanía será hecha pedazos en pocos años.
un Alberdi muy lúcido. Mas Alberdi no ignoraba que a la historia solo en apariencia la hacen los hombres prominentes. Sabía, en oposición a la historiografía individualista de Mitre, que los hombres públicos, como el propio Mitre, expresan movimientos impersonales de la economía y las clases sociales. Conocía los fundamentos del poder de Buenos Aires. Un extracto de su pensamiento. Dice, la ley que dio a Rosas la suma del poder político le dio lo que ya tenía su gobierno en los recursos concentrados de Buenos Aires por la geografía política y la economía impolítica de su país. Sin la existencia de esos recursos, tal vez no le hubiese dado más que un poder nominal y platónico. Rosas fue el producto de la suma del poder público de toda la nación condensada en Buenos Aires, no la causa de esa aglomeración extraordinaria de los recursos económicos de la nación en Buenos Aires. Aquí, de vuelta, Alberdi, muy lúcido y hasta materialista. Se daba cuenta que las expresiones políticas eran en realidad expresiones de las relaciones de producción. Sin esos términos, ¿no? Y sin usar un término marxista, sin usar términos marxistas. Pero el tipo era un brillante intelectual, más allá de que su personalidad era endeble, como intelectual era brillante. Alberdi, censor del régimen administrativo español, aunque más tarde revisó gran parte de su juicio sobre España, al comprobar los efectos calamitosos de la política posterior a 1810, y a la que él mismo había contribuido como ideólogo aporteñado, o sea, el tipo tenía su autocrítica, situaba cronológicamente la iniciación de ese poder de Buenos Aires en el régimen monopolista español, aunque pasaba por alto que ese régimen había sido proteccionista con relación a las provincias interiores. Dirá Alberdi, la autoridad general del país argentino faltó desde la caída definitiva del gobierno del virrey. Faltó la autoridad nacional y legal, pero no faltó el poder de hecho, que quedó existiendo donde quedaron existiendo los medios y elementos materiales de poder, que eran todos de carácter económico y rentístico. O sea, ya está visualizando las clases dominantes que tenían el poder económico. Las simpatías de que Buenos Aires disfruta en Europa no las debe a la civilización, ciertamente. Las debe a la razón muy clara de que todos los intereses europeos hoy existentes en el Plata se hallan vinculados a Buenos Aires por la vieja legislación colonial. Estos intereses, radicados en Buenos Aires por la fuerza de la vieja legislación monopolista, luchan hoy por ser solos y trabajan, como en otro tiempo, hacia el comercio español en Buenos Aires para impedir que las provincias hagan su tráfico con Europa por otro puerto que no sea el de Buenos Aires, en el que hoy están todas las casas europeas, a donde van todas las consignaciones y donde reciben consignaciones todos los negociantes de Europa que tienen comercio con el Plata. He aquí por qué se ven muchas gentes en Europa que simpatizan con Buenos Aires y la causa de sus monopolios que ellos defienden y explotan naturalmente. He aquí el origen de Rosas como caudillo de los caudillos argentinos. La riqueza argentina acumulada en Buenos Aires y aplicada entera a un solo gobierno provincial, bajo el cual quedan subordinados de hecho todos los demás por la razón de su pobreza. La tesis de Alberdi con relación a Buenos Aires es inobjetable, aunque no distingue el periodo del monopolio español del posterior mercantilista o inglés. Empero, aunque el ascendiente político de Rosas como reflejo de la economía portuaria es innegable, Alberdi, a conciencia o no, desdibuja a Rosas, que por otra parte jamás contó con la adhesión incondicional de los caudillos del interior, y deja, Alberdi, sin explicar que la ley de aduanas en sí misma, un retorno a la legislación española proteccionista, la ley de aduanas que puso Rosas, ¿no?, procuró paliar los males que la desastrosa política librecambista de Buenos Aires, identificada en particular con el nombre de Rivadavia, le había reportado al país con su corolario de la sedición en masa de las provincias. Es llamativo que Alberdi, que no fue perseguido por Rosas, quien intentó sin éxito, como a otros intelectuales de la generación alberdiana, atraerlos
a su política nacional, a su propio proyecto político, que se autoexilió en Montevideo por oportunismo, Alberdi, y no por amor a la libertad, que bailaba en las fiestas oficiales el minué, como un suspiro, que le había dedicado una cantata a Manuelita Rosas y algunos pecados más. Es curioso que Alberdi, en su aversión a España, asigne al sistema español la causa del desequilibrio del país y al mismo tiempo, furtivamente, en diversos fragmentos de sus obras póstumas y en su correspondencia privada, mantenida en resguardo durante décadas por la historiografía oficial, se vea compulsado a reconocer que aquella legislación mantuvo en paz a las provincias del virreinato durante siglos. La unidad de este país, dirá Alberdi con relación a los que pretenden que la Argentina advino en 1810, sofisma que aún perdura, decía, la unidad de este país es más antigua que la revolución de la independencia, pues forma su precedencia más secular. Fíjese cómo el propio Alberdi hablaba, ¿no?, de la unidad de este país previa a 1810, es decir, ya reconocía que había una unidad política previa. Claro, durante 300 años del virreinato. El mismo ardor de la polémica contra Sarmiento y en el fondo contra Mitre lo lleva a plantear la verdad sobre el asunto virreinal. Digo que, Sarmiento se refiere, Alberdi se refiere a Sarmiento, digo que Sarmiento es digno de ese honor al mismo título que sus héroes, porque ha colaborado con ellos en la misma obra de disolver la unidad nacional que de un Estado más o menos regular que fue al salir de las manos de España, ha quedado convertida, por sus reconstrucciones de acciones de la pluma, en una masa informe de pueblos gobernados apenas por las condiciones de su común geografía. No es por intemperancia que Alberdi, el prócer constitucionalista impoluto e irreal que se enseña en las escuelas, haya pulverizado a Sarmiento con refutaciones irrebatibles, y que estos argumentos se mantengan hoy tan vigentes como en su tiempo, pues respondían a una interpretación correcta de la historia argentina. Alberdi comprendió con patriotismo profético el mal que los libros como Facundo habrían de traerles al país. Facundo lo escribió Sarmiento. El libro es pernicioso como calumnia y sátira contra la República Argentina y su sociedad, y como manual que es de los caudillos y el caudillaje, está lleno de máximas inmorales y maquiavélicas. Destruye la obra de Sarmiento. Pero ¿qué entiende por barbarie indígena? Dirá Alberdi con referencia al lema sarmientino que ha hecho escuela en las escuelas por obra y gracia de la oligarquía educadora, la de los indios salvajes. No, la de los gauchos o campesinos argentinos que hablan español y que no son otra cosa que la raza española civilizada de los conquistadores europeos en la América salvaje. Para él, no es la civilización europea, sino la inglesa o la francesa actual. El mismo, en este caso, aduce Alberdi con razón, sería la barbarie indígena a título de hispanoamericano. Una crítica feroz está haciendo Alberdi a Sarmiento. Sarmiento, entre tantas cosas vituperables, había escrito: y no hay que alucinarse. El terror es un medio de gobierno que aún produce mayores resultados que el patriotismo y la espontaneidad. La Rusia de los zares, la ejerció desde los tiempos de Iván y ha conquistado todos los pueblos bárbaros. Estamos hablando, ¿no?, del momento contemporáneo, y el Sarmiento se remite a la historia de Rusia, ¿no?, donde dice, ha usado el terror desde el tiempo de Iván el Terrible hasta hoy en día, conquistando los pueblos bárbaros. No habría de resultarle engorroso a Alberdi, mente ordenada, rebatir a Sarmiento que, pese a su ingenio literario, fue un escritor político insubstancial. Con la pretensión de servir a la causa de la libertad, ha escrito la teoría del despotismo argentino y el crimen político, dirá Alberdi de Sarmiento. Y lo amplía en esta crítica al Facundo. Al caudillo de las campañas,
Sigue el caudillo de las ciudades, que se eterniza en el poder, que vive sin trabajar el tesoro del país, que persigue y fusila a sus opositores, que hace guerra de negocios por todo en forma y en nombre de la ley, que en sus manos es la lanza perfeccionada del salvaje. No mata con cuchillo, pero destroza y devasta con el sofisma, que es su cuchillo. No es el caudillo de Chiripá, pero es el caudillo de Frac. Es siempre un bárbaro, es decir, las dos cosas unidas formando un solo todo. Una civilización bárbara, una barbarie civilizada. Lo que es nuevo y magnífico es matar, empobrecer y desolar países como Entre Ríos y el Paraguay en nombre de la civilización y el progreso. Y este es el atributo original y distintivo del caudillaje letrado de las ciudades argentinas. O sea, está describiendo a esa oligarquía argentina que en nombre de la civilización destroza un país y lo empobrece, ¿no? Decir que Buenos Aires, sigue Alberdi, representó la civilización y las provincias, en cambio, la barbarie, es una extravagancia que solo puede disculparse al fanatismo del partido. De parte del extranjero neutral, el nudo de esta calificación es una solemne impertinencia, a menos que no participe directamente del interés de calumniar los hechos. Y frente a un crimen funesto que aún espera reparación nacional, dirá Alberdi: no intentamos defender al Chacho Peñalosa, ni rehabilitar su personalidad. No importa solo ver la humanidad respetada y la vida pública de nuestro país asegurada hasta en sus excesos y desvíos contra sofismas más terribles que todas las lanzas de los salvajes. La vida real del Chacho no contiene un solo hecho de barbarie igual al asesinato de que él fue víctima. Que Sarmiento mató al Chacho prisionero es un hecho que él se apropia como un honor para cubrir su miedo de ser considerado como un asesino cobarde. Lejos de desaparecer tanto los indios y los montoneros, ha seguido y seguirán existiendo por la obra de Sarmiento, que ha consagrado su vida al trabajo barbarizador de mantener a la República Argentina sin la autoridad nacional real y efectiva, cuya esencia es todo el origen de los caudillos, las montoneras y de los levantamientos locales. El mismo Sarmiento acusa a Rosas de algo que fue lo mejor de su visión de estadista, y transcribe a Alberdi esta afirmación de Sarmiento sobre Rosas. Una idea fija lo domina desde mucho antes de ejercer el gobierno supremo de la República, a saber, la reconstrucción del antiguo virreinato de Buenos Aires. Más tarde, cuando el doctor Francia muere, Rosas se niega a reconocer la independencia del Paraguay, siempre preocupado de una idea favorita, la reconstrucción del antiguo virreinato. La crítica de Alberdi, apoyada en textos del propio Sarmiento, es de alcances permanentes, pues se enlaza, en otras circunstancias históricas a la gran tradición interpretada de la unidad de la América hispánica, desvertebrada hoy en nacionalidades inciertas, bajo el imperio de una política extranjera que en nuestra división halla el mejor aliado a su dominio internacional. Si durante el siglo XIX fue Inglaterra la que tuvo vital injerencia en la atomización de América, hoy es Estados Unidos. Pero esa política imperial toca a su término y vuelve a erigirse ante nosotros el sueño de Bolívar. Es una idea de grandeza la de pretender formar de todo el nuevo mundo una sola gran nación con un solo vínculo que ligue a sus partes entre sí y a éstas con el todo, ya que tienen un origen, una religión, unas costumbres y una lengua. Deberían por consiguiente tener un gobierno mismo que confederase los destinos, los distintos estados que hoy la forman. Lástima que fue el mismo Bolívar el que ayudó a desguazar esa gran nación que quiso reunificar. No ronda aquí la intención de negar a Sarmiento en su totalidad, dirá Hernández Arregui. En otro trabajo hemos escrito: Sarmiento es un ejemplo irrebatible que se vuelve contra él mismo, de este poder de la cultura colectiva y del raquitismo de las ideas importadas. Lo que queda de Sarmiento no es el pensador, nunca lo fue, sino el artista, se refiere al escritor. De Sarmiento no sobrevive su filosofía política,
no queda lo que dijo y no hizo, sino un estilo impar y ardido, como la tierra que desmereció, pero a la que le adeuda su avasallante, a veces gigantesca, personalidad de escritor americano y no europeo. Sarmiento, a pesar de su apócrifa tesis sobre la barbarie de las masas y de su odio a España, cinceló estéticamente en su propia obra lo mejor de su pueblo, sus modos culturales arcaicos, sus virtudes sencillas. Es, sin saberlo, el mensajero de una cultura más antigua que perfuma y empapa su creación toda en la tipografía espiritual, en la genialidad idiomática que toma de los manantiales frescos del pueblo de San Juan, raigalmente hispánico que lo vio nacer acunado en el regazo de su madre. Lo transitorio y pegado de su obra es la negación de esa cultura pretérita que lo desborda y singulariza. Un escritor lo es en la medida que reimprime en la cera del arte la individualidad añosa del grupo social. En esto reside la autenticidad de Sarmiento y su inmortalidad nacional. Adversario de España, es uno de los más altos exponentes de la raza española en América. Esa es la paradoja. De una cultura hispánica que, por encima de las ideas de su siglo, marcan con cuño inédito no solo la unicidad de su estilo, sino su idiosincrasia toda. Esta reingambre española ha sorprendido en la propia España. Es la misma raíz estética que con signo social inverso, como reivindicación de una estirpe de centauros vencida, alcanza relieves trágicos en el Martín Fierro de Hernández. Otro poeta nacional y provinciano, Leopoldo Lugones, refiriéndose a la obra escrita de Sarmiento, ha dicho con razón que estos libros representan la tentativa lograda de hacer literatura argentina, que es hacer patria, puesto que la patria consiste ante todo en la formación de un espíritu nacional cuya autoridad sensible es el idioma. Sarmiento y Hernández, ha escrito el mismo Lugones, son los únicos que hayan utilizado elementos exclusivamente argentinos, de ahí su indestructible originalidad. Hace un pie de página donde dice ¿Qué es el ser nacional? La conciencia histórica iberoamericana, Ediciones Continente, 2004, ¿no? El libro que editó y también escribió Hernández Arregui, en el cual dice, habla de Lugones, ¿no? Lugones podía hablar de estas cosas, dice. Este extranjerismo que se acentúa con la invasión napoleónica duró y dura en nuestro siglo XX y XXI en las capas letradas. Tales influencias, durante el siglo pasado, siglo XIX, fueron las mismas en toda América hispánica. Verlaine, Samain, Mallarmé, Renier, Reidenbach, etc., Rubén Darío, más tarde gran poeta de España y de la tierra americana, pasó también por este periodo. Lugones también, pero aún en su etapa más afrancesada, era hispanoamericano. Yo soy de los Lugones de España, de ejecutoria probada y limpia trayectoria, le decía en París a Ventura García Calderón. Y este comentaba, genial poeta, reconozco tu calidad de eximia y tu estirpe mestiza en las contradicciones mismas de tus anhelos. Aborreces a España y solo quieres ser español. Muy sudamericano todo eso. Y examina García Calderón partiendo de Lugones, el afrancesamiento de Hispanoamérica. Toda la América española compartía con nuestro Rubén Darío aquel amor a la ciudad de las fuentes. Quiso el destino que, como él, yo las viera más cerca que los demás, por nuestra fatalidad de enamorados de Europa es parecida. Toda literatura y nuestra vida lleva la huella de aquella dispersión explicable por el deslumbramiento del americano sediente de cultura en una América inicial que era apenas una factoría. Era, como dice Calderón, una factoría, pero no una América inicial. Si tal les parecería, era porque lo extranjero había vencido. El pueblo se mantuvo al margen. Y tiene razón Antonio Machado cuando escribe, la patria es, en España, un sentimiento esencialmente popular, lo cual no pueden jactarse los señoritos. En los trances más duros, los señoritos la invocan y la venden. El pueblo la compra con su sangre y no la miente siquiera. Si algún día tuvieseis que tomar parte de una lucha de clases, no vaciléis en poneros al lado del pueblo, que es el lado de España.
Nuestros intelectuales fueron y son los señoritos de la cultura, pero el sentimiento hispanoamericano no murió, a pesar del poder cultural de las oligarquías dispensadoras de honores y viajes a Europa a sus intelectuales pagos. Ni Inglaterra, ni Francia, ni Estados Unidos han logrado descentrar esa cultura hispanoamericana de la que hablamos, aunque nos convirtiesen en factorías. Y esa cultura colectiva esa cultura colectiva hay una estrecha sinonimia, digo bien, entre lo nacional y el pueblo, se alza hoy como una muralla de contención destinada a aglutinar y delimitar en una sola conciencia colectiva a toda Iberoamérica. Vamos a pasar ahora al próximo apartado, la consolidación de la oligarquía. Voy a tomar un poquito de agua. La consolidación de la oligarquía. Habría de caberle a un provinciano aristocrático, el general Julio Argentino Roca, la cristalización económica y política, tanto como cultural, de la oligarquía portuaria en el periodo inmediato a las presidencias porteñas y exclusivistas de Mitre y de Sarmiento. Bajo la potestad británica, ha sido descuajada para siempre la economía artesanal y rural para dar paso a las grandes estancias modernas y a la concentración del capital en las clases propietarias de la tierra, tanto bonaerenses como provincianas. Roca había aquilatado méritos suficientes, más que como provinciano, como porteño. Sarmiento lo nombró, y estas designaciones no son arbitrarias, teniente coronel, encomendándole el abatimiento final de los caudillos. En esta tarea fue uno de los jefes expedicionarios contra Felipe Varela, y ese mismo año, a las órdenes de Paunero, combate bajo la conducción política de Mitre, un año después de haberlo vencido en Pavón. Su misión, sin embargo, no era derrotar a Mitre. En 1863, cumpliendo la política porteña de Mitre, ataca al general Ángel Vicente Peñalosa. Y el patibulario Sandes, en el parte de guerra elevado a Sarmiento, elogió los méritos de Roca. Los ferrocarriles han unificado geográficamente y coordinado económicamente las riquezas naturales de las diversas zonas del país, rico en frutos de la tierra, y como efecto del mismo proceso a las oligarquías propietarias del interior productoras, como la clase latifundista de Buenos Aires de las materias primas que necesitaba Inglaterra. La iniciativa del ingeniero Wheelwright es una realidad. Las inversiones ferroviarias inglesas aceleraron, o mejor, precipitaron, la centralización económica del país oligárquico. A la economía monoproductora unificada correspondía una oligarquía, ahora nacional, asimismo unificada, y un ejército nacional que apuntalaba el proceso con la defensa de las fronteras del país colonial diseñado por Gran Bretaña. Wheelwright, como lo recuerda Alberdi, tuvo unánime y previa propaganda en la prensa inglesa. La relación, decía The Times en 1838, en que está la Gran Bretaña respecto a los países comprendidos en las propuestas operaciones de Wheelwright, no puede ser mirada con indiferencia. Millones y millones de capital británico se han comprometido en la causa de estos nuevos estados, libres, entre comillas, sin que haya hasta hoy hecho retorno alguno. Al contrario, una acumulación de intereses ha elevado su monto a una suma casi increíble. Esta información acerca del monto de las inversiones británicas es totalmente inexacta, como lo ha demostrado Raúl Scalabrini Ortiz en su Historia de los ferrocarriles argentinos. Fue esa acumulación de intereses, en realidad, la que hipotecó a través de la diestra política financiera inglesa el porvenir de estos pueblos
durante más de un siglo y convirtió a Gran Bretaña en la rectora de sus destinos. Así se había cumplido, casi sin errores, el proyecto del almirante Fitzroy. Un ferrocarril, por los Andes, está llamado a ser la más corta ruta entre Europa y el Imperio anglosajón nuevo, que tan rápidamente progresa en el vasto continente de Australia. Muchos años habían pasado desde 1789 en que España decidió la instalación de los saladeros, que con Rosas afirmaron el poder económico de Buenos Aires. Mas la estancia moderna, revocado el proteccionismo por el cual los caudillos luchasen, era también la base económica de las oligarquías provincianas. Un inglés, citado por el historiador norteamericano McGann, en parte influido por Alejandro Korn en su juicio sobre la Argentina, lo había dicho ante el futuro del país agroimportador. Quitadnos el Canadá, pero no la Argentina. La política de Mitre había sentado los pilares, pese a su porteñismo, de la Argentina que crecía como enorme reservorio de materias primas. Este ensanchamiento productivo interesaba a Inglaterra. El triunfo de Roca no es más, dentro de las circunstanciales contradicciones internas de una misma clase social en integración, que la incorporación a la economía de ultramar con Buenos Aires a la cabeza de las oligarquías interiores, cuyos intereses de clase, desde el ángulo de la renta nacional fiscalizada por Buenos Aires, habían sido obstruidos por la política separatista de Mitre y al mismo tiempo estimulados y protegidos, en última instancia, por la propia política mitrista al brindar el apoyo del Ejército Nacional a esas aristocracias interiores contra los últimos levantamientos populares. Esas oligarquías provincianas estaban tan ligadas a la propiedad territorial como la oligarquía mayor de Buenos Aires. No por eso, pese a la gravitación política de las provincias que siempre se hizo sentir sobre Buenos Aires después de 1810, incluso con la designación de presidentes provincianos como Sarmiento Roca, se modificó la estructura portuaria del país, ahora centralizado, como queda dicho, geográfica y militarmente por los privilegios comunes de la clase vencedora, tanto porteña como provinciana. Buenos Aires siguió gobernando el país. Roca fue el más porteño de todos los gobernantes de la oligarquía argentina, y como político provinciano, no olvidar que era tucumano, supo entrelazar a las clases altas del interior, en las que por otro lado aseguró su estrategia operativa y su prestigio personal, con más habilidad y amplitud de miras en la visión conservadora del país que el porteñismo y los crímenes de Mitre, en los que, conviene recordarlo, el mismo Roca participó antes de su ascenso definitivo al primer plano de la política argentina. Es decir, Roca era el hombre del momento que pudo entrelazar los intereses de las oligarquías del interior con la oligarquía porteña y así dar, digamos, un cierre al proyecto de país oligárquico que se estaba gestando y que se gestó durante las guerras civiles. Las guerras civiles básicamente y la guerra al interior y a los caudillos fue básicamente, digamos, la pugna por darle, digamos, un cierre a ese proyecto oligárquico. Capital inglés e inmigración, con una población criolla vencida, componen el programa de la clase oligárquica constituido en política nacional. Voy a repetir estos renglones. Capital inglés e inmigración, con una población criolla vencida, componen así el programa de clase oligárquica constituida en política nacional. Es decir, la guerra civil sirvió para establecer, a fuerza de sangre y pólvora, un proyecto oligárquico que era el proyecto que a todas luces quería esta clase dominante, el proyecto agroexportador de la Gran Estancia como unidad productora ligada al capital inglés. ¿Y cómo se llevó a cabo? Venciendo todas las resistencias interiores que tenían que ver con lo que era las artesanías y la protoindustria anterior a 1810. Son conocidas las loas de Mitre al capital inglés.
Más rastreras fueron las de Roca. Con Roca la preponderancia británica es total. Durante el gobierno de su sucesor, Juárez Selman, en 1890, las inversiones británicas en la Argentina alcanzaban la suma de 154.338.000 libras esterlinas, la mayor de toda la América hispánica. Pero esta introducción de capitales británicos había sido fomentada al máximo por Roca, aún más que por Mitre. Al terminar su presidencia, Roca fue recibido y agasajado en Londres como una figura epónima, es decir, británica. En la fastuosa recepción que le fuera ofrecida en el lujoso Richmond en 1887, estaban representados los poderes más visibles de la Bolsa de Londres, las figuras más conocidas del Banco de Londres, la banca Morgan, la banca Baring, los altos directivos ferroviarios, etc. Fue un suceso brillante, aureolado por los resplandores del vértigo monetario de la presidencia de Roca. Para rememorar el acontecimiento público se editó un folleto, El Teniente General Julio Argentino Roca y el Comercio Inglés, el Gran Banquete de Londres. La Tribuna Nacional, órgano porteño, dio a luz el siguiente artículo. Y transcriben lo siguiente. Jamás los altos banqueros y comerciantes de Londres, en número tan grande y selecto, han ofrecido a un hombre público extranjero iguales demostraciones de simpatía, ni tributado a un país nuevos elogios como los que han hecho a la República Argentina. Y no hay en este juicio la menor exageración. Basta recordar la lista de concurrentes del Richmond, en que figuran los capitalistas más poderosos, circunspectos y honorables de esa gran metrópoli mercantil. Londres, que conocen nuestro país, aplauden la política seguida por el general Roca durante su gobierno y saben apreciar la influencia que ella ha tenido en el prodigioso desenvolvimiento de nuestra riqueza y nuestro crédito. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Roca, al igual que Mitre, años antes, en un pasaje de su discurso, recordó: la Argentina no olvidará jamás que el estado de prosperidad y progreso en que se encuentra en estos momentos se debe en gran parte al capital inglés. Mitre, en su habitual vanilocuencia, había dicho: ¿cuál es la fuerza que impulsa este progreso? Señores, es el capital inglés. El economista inglés John Williams ha escrito lo siguiente: desde 1881 a 1885, Roca fue presidente desde 1880 a 1886, o sea que básicamente en ese periodo, los préstamos públicos y privados argentinos recibieron empréstitos por un monto de 149.359.000 pesos en oro. Desde 1886 hasta 1890, siendo presidente Juárez Selman, cuñado de Roca y sucesor, el total ascendió a la impresionante suma de 666 millones, es decir, casi 5 veces, pesos en oro. Durante 10 años, la clase dirigente argentina, o sea, fíjense cómo la deuda no es una cosa nueva, ¿no? Los mismos políticos liberales y la misma deuda. Durante 10 años, la clase dirigente argentina, y con ella el resto del país, especuló desatinada y exitosamente con el destino de la nación. Williams, con razón, no habla de Juárez Selman, sino de la clase dirigente argentina. Es efectivamente la clase dirigente y no hombres aislados como Mitre, Roca o Juárez Selman, la autora, es decir, la clase dirigente, la autora de esa política suicida y advenediza de la cual Roca fue el símbolo más egregio. Roca, durante sus presidencias, mediante procedimientos corruptores, remodeló el interior y lo amoldó al poder de Buenos Aires.
no hubo miembros destacados de las oligarquías porteñas y provincianas que no usufructuasen esa política de clase, endeudarse y fugar o amarrocar la guita. En 1885 el propio Roca debía al Banco de la Provincia de Buenos Aires 1.148.250 pesos. Al morir dejó una fortuna de 16 millones. Pedían crédito y no devolvían. Fabulosa para la época. No hay que confundir el talento político de un hombre del interior con una política nacional. O sea, esto cuando dicen, espero que le vaya bien al presidente, así le va bien al país. Bueno, no suele pasar. Suele pasar que le va bien al presidente y al país le va mal. Dice, la oligarquía porteña jamás temió a estos provincianos. Al revés, los usó como una máscara de su propia preponderancia portuaria. La revolución de 1890 fue contra Roca, la del parque, ¿no? Contra él venía desde hacía años conspirando Irigoyen, y ahí asoma el radicalismo contra este país conservador. Si 1890 advino algo más tarde de la presidencia de Roca, el hecho se entiende sin violentar la historia y los períodos. La prosperidad, puramente sostenida en papeles bursátiles, deuda, y una relativa paz social en medio de la opresión de las masas populares acalladas, fue acompañada por una locura especulativa que aceleró el desastre de una economía sin bases reales. Cualquier parecido con el presente, muchacho. La revolución de 1890 fue contra Roca, su clase y su política antinacional asentada en el más férreo y cínico despotismo civil. Con Roca, el tema Inglaterra era prohibido. Carlos D'Amico, un patriota que desmenuzó a Mitre cuando intentó mostrar la mano de Gran Bretaña, fue eliminado por Roca sin contemplaciones y con beneplácito de Mitre. Se cumplía algo que Alberdi ya había señalado en 1860. Lo que no consiguieron obtener por las armas, lo buscan por los convenios y las reformas. El plan de reformas tiene por objeto constituir a Buenos Aires independiente de la autoridad de la nación, aunque unida al territorio de la nación. Tal fue la misión de Roca, cubrir con un manto nacional, no nacionalista, el poder centralizado de Buenos Aires, federalizada en la forma y conductora de los hechos. Es decir, a la ciudad puerto se la federalizaba, se la nacionalizaba formalmente, pero seguía siendo la conductora real, económica y política. Y eso es lo que aconteció con Roca. Con Roca culmina el llamado proceso de acumulación primitiva del capital, dice Hernández Arregui, que también se da en los países coloniales, propiciado por el capital extranjero a través de la exportación de materias primas previas a expropiación en masa de los primitivos dueños de la tierra. Voy a volver a leerlo. Digo, y hacemos hincapié en esto porque a Roca, desde cierta izquierda incluso, se lo tilda como un prohombre de la patria y el hombre que terminó de cerrar y construir el Estado. Fíjese cómo Hernández Arregui lo fusila, lo revienta. Dice, con Roca culmina el llamado proceso de acumulación primitiva del capital que también se da en los países coloniales, propiciado por el capital extranjero a través de la exportación de materias primas previa expropiación en masa de los primitivos dueños de la tierra. No solo con Roca desaparecen las montoneras. La gloriosa, entre comillas, y en realidad lamentable campaña del desierto es parte, con la expropiación a los indios, de esta acumulación primitiva. Con Roca, la Patagonia pasa a propiedad privada de un puñado de terratenientes. Sí, del Estado argentino, traza la frontera, la integra, digamos, a la nación argentina, pero es una integración privatizada en términos de que es la propia oligarquía que financió la campaña del desierto la que se va quedando con las tierras. Con Roca, la Patagonia pasa a propiedad privada entonces de un puñado de terratenientes y en forma invisible a las llamadas compañías inglesas de colonización.
hegemonía inglesa sobre la Patagonia que aún subsiste. Basta ver quiénes son los dueños de las grandes estancias en la Patagonia, ¿no? Aunque millones de argentinos lo ignoren. Así se ha consumado la frase de Carlyle: esperamos que nosotros, los ingleses, conservaremos largo tiempo nuestro gran talento para el silencio. Es exacto que, con Roca, la estrella presidencialista de Mitre se apagó, pero no su influencia. Es verdad que la ejerció como paladín del progreso y en su nuevo oficio de tipógrafo alado, con Paletó y Chambergot garibaldino. Digamos, Mitre, si bien siguió siendo un político de influencia, su máxima influencia fue su actividad como historiador, digamos, falsificando la historia argentina. Por ahora me retiro de la prensa por algunos días, dirá Mitre. Le diré la razón. Voy a hacerme impresor y me falta el tiempo material para hacer muchas cosas a la vez. Hijo del trabajo, cuelgo por ahora mi espada, que no necesita mi patria, y empuño el componedor de Franklin. Salud, amigo, en nombre de Gutenberg, salud en nombre de Franklin. Mitre se iba a dedicar a hacer la historia falsa de la oligarquía, ¿no? La historia falsa de la Argentina en base a los intereses oligárquicos. Así purgaba sus matanzas en el interior y en la guerra del Paraguay, Mitre, ¿no? Lavándose su nombre. Carlos Pereira, en relación con esta contienda, ha dicho que, sin excepciones, sus protagonistas principales terminaron mal, menos Mitre. Y es que toda una clase y una gran potencia exterior lo apoyaba. Solo Mitre, no reelecto y derrotado en sus nuevas tentativas de rebelión, fue superior a todos los fracasos. Excluido de la política, politiqueó con la historia, exigiendo un anticipo de gloria para coacción de la posteridad. Es el caso más notable que se conoce de voluntad perseverante para la propia glorificación. Autobombo. Claro, era el dueño del diario La Nación, escribía la historia, se autocelebraba. Napoleón, falsificando la historia en Santa Elena, es un infeliz comparado con Mitre, dice Hernández Arregui. Napoleón disponía de una epopeya y un memorial. Mitre se inventó a sí mismo. Toda su vida política, militar y literaria es la sugestión de un megalómano. El juicio de Pereira, aunque justo, es incompleto. Mitre contó con la protección, insistimos, de la oligarquía ganadera y de Inglaterra hasta el final de sus días. Y Roca fue su superación oligárquica, no su antítesis nacional. Roca fue la superación oligárquica de Mitre, no su antítesis. Esto es importante porque cierta izquierda postula a Roca como el tipo que desplazó a Mitre y supuestamente construyó el Estado-Nación. Un Estado-Nación que es una neocolonia. Es la superación oligárquica de Mitre. A ambos le cabe el anatema de Estanislao Ceballos dedicado a Roca. Las administraciones nacionales, provinciales y municipales están podridas. La vida política no existe, dirá Estanislao Ceballos. Los partidos orgánicos han desaparecido. Las provincias federales no lo son, sino nominalmente. Las absorbe y las humilla un unitarismo disfrazado de federación. Esta política la inició Mitre y la concluyó Roca. No hay que desvariar sobre los hombres públicos segmentándolos de su clase, dice Hernández Arregui. Ojo, no son los hombres individuales, son producto de su propia clase. El mismo Alberdi, un provinciano pobre, pero que pertenecía a esa clase, había combatido a Mitre. En 1879, 5 años antes de su muerte, le escribe a Frías en estos términos claudicantes que lo vuelven a ubicar como escriba de la oligarquía porteña vencedora. Dirá Alberdi: yo no tengo hoy los embarazos que en otro tiempo hubiera podido detenerme por la razón de mi manera de ver las cuestiones interiores de nuestro país. Me refiero sobre todo al papel de Buenos Aires, que de obstáculo que fue para la idea nacional, tal como yo la entendía, hoy es palanca y tabla de salvación de esa misma idea como la miro actualmente. Alberdi Veleta, si bien era brillante, si bien
era bastante lúcido, era muy veleta. No era el Alberdi que en 1857 le escribiese al propio Frías: «Le doy mis parabienes por su noble conducta en la oposición hecha al frío, rencoroso y triste proceso contra Rosas». Esto no amengua otros méritos de Alberdi. Pero con el fracaso de una política nacional, se doblegó ante Mitre, es decir, a Buenos Aires. Volvía, así, en su ancianidad, este hombre que en sus críticas a Sarmiento y a Mitre había percibido que lo mejor de un país es el pueblo, volvía, decía, a las ideas europeizantes de las bases. Fíjense esta ambivalencia permanente de Alberdi. Momentos de lucidez, momentos de flaqueza, en que se volvía a subordinar a la clase a la que pertenecía y a la que en definitiva nunca traicionó. Aquellos tiempos en los que mientras preparaba la Constitución de 1853, época de las bases, le escribía a Frías contra las ideas democráticas. Cuando las publique, lo haré con reflexiones mías dirigidas a comprender el espíritu sano y liberal de su adversión al fanatismo o idolatría democrática. Yo no he sido jamás idólatra de la democracia pura. Nacido y educado en presencia de los estragos que ella hacía en estos países, no podía hacerlo. Y a Gutiérrez le dirá: mientras la ley llame a elegir al populacho, el populacho elegirá niños que dicen lindas cosas porque los representan. Así pensaba en privado Alberdi, que habría de incorporar a la Constitución el sufragio universal y secreto como una de sus columnas vertebrales. No es de extrañar que al final buscase una reconciliación con Mitre, o mejor, con la oligarquía, con su propia clase, ¿no?, que hizo de la democracia una colosal farsa histórica. Roca intentó ayudarlo con cautela, pero la oposición de Mitre fue más fuerte, y Roca era un político práctico. Ya Alberdi era un muerto en vida, y Mitre, el intrigante político de más peso, mimado por la oligarquía porteña, a la que Alberdi había insultado, en tanto Roca nada más que un hijo adoptivo y pródigo de esa misma oligarquía. No van más allá las diferencias entre Mitre y Roca. Tres grandes próceres tiene la oligarquía argentina, y no elegidos por azar. Tenemos a Sarmiento, a Mitre y a Roca. Los demás, sin exceptuar a Urquiza, son estatuas menores de un cementerio todavía imponente bajo las sombras grises de ese gran crepúsculo que aún envuelve a la historia nacional. Bueno, vamos a ir ahora al último apartado: civilización y barbarie, actualidad de la cuestión. Permítame un poquito de agua. Civilización y barbarie, actualidad de la cuestión. La oligarquía de Buenos Aires frente a los caudillos del interior. A pesar que la Argentina industrial ha desplazado a la oligarquía agropecuaria del poder político directo, la cultura de la clase ganadera impregna todavía la espiritualidad de la nación. No hay, pues, una relación mecánica entre la economía y las formas superestructurales del derecho, la política, el arte, etc., y sistemas de producción superados viven bajo tradiciones culturales anteriores difíciles de desarraigar, aunque en última instancia tales superestructuras mueren también. Pero su ritmo de desaparición es más lento que los cambios económicos. En la Argentina industrial, tengamos en cuenta que Hernández Herrero está escribiendo esto en la década del 60 y principios del 70 del siglo pasado, ¿no? En la Argentina industrial cohabitan, en confuso maridaje, los nuevos cambios sociales traídos por la industrialización con los otoñales mitos de la oligarquía. Un ejemplo típico puede encontrarse en la pervivencia de la antinomia civilización o barbarie. Y no por culpa absoluta de Sarmiento, que tal vez de haber previsto sus efectos en el tiempo no la hubiese lanzado a la posterioridad. Hay en sus escritos, de la vejez, indicios en Sarmiento de una revisión de sus ideas.
Es la oligarquía la que explota al rojo vivo, con inconmovible obstinación de clase, la antítesis sarmientina. Rivadavia, Mitre, Roca, contra Facundo y los caudillos. Pondremos un ejemplo actual, vuelvo a decir, de los años 60, 70 del siglo pasado. Dice, pondremos un ejemplo actual a fin de probar cómo el pasado sigue activo en el presente y por qué es necesario la revisión de la historia frente a las falacias remanentes. El verdadero eje de la historia no es el héroe individual, sino las tendencias lentas y profundas de las masas políticas argentinas. Es en las épocas de crisis que anuncian cambios revolucionarios de la sociedad, cuando las fuerzas múltiples de la antipatria se movilizan, estrechan filas, arman y coordinan al máximo los medios consímiles de la propaganda oral y escrita a fin de postergar la toma de conciencia nacional de un pueblo. Esto hoy es actualísimo. Toda la prensa de Buenos Aires, la gran prensa, o la prensa grande, está hoy contra el pueblo. Esta prensa poderosa, democrática entre comillas, y ruin, tiene por objeto enviciar la verdad, despistar a la opinión pública, denigrar a las masas. Lo mismo aconteció en el pasado. Es un deber, no mero sentimiento de justicia, denunciar inexorablemente a los enemigos del país. Ya se ha dicho al comienzo de este trabajo que los muertos están vivos. Mas esto es necesario probarlo. Vayamos pues al grano. La historia de Mitre tiene su tribuna perpetua en un diario de Buenos Aires, La Nación, dirigido por sus herederos vitalicios. Este diario, La Nación, es el portavoz de los intereses y la mentalidad política de la clase ganadera argentina y sus foráneos. El lenguaje del gran rotativo, o sea, del diario, es magistral, esmerilado, monjeril ultrapúdico. Es el gorro frigio colonial de la civilización de Occidente, el altar de la cultura europea, el ideal democrático tal cual lo entiende la oligarquía, en toda su virginidad rota. Ideal democrático, hemos escrito alguna vez, que recuerda a aquellas mujeres ya viejas que para parecer jóvenes se pintan con exceso y lo único que consiguen es mostrar las ruinas del tiempo en colores. Nada conmueve, es ácido Hernández Arregui, nada conmueve su augusto, su impávido y aristocrático lenguaje. Un lenguaje artificioso, con metáforas vacías, que el lector medio toma por cultura borgiana y solo un hecho lo saca de este estilo: la presencia del pueblo en la vida del país. Y no solo del pueblo de hoy, sino del pueblo de ayer. Entonces, La Nación, el diario, pierde la cabeza. Un estremecimiento de horror sagrado recorre las páginas del elefante culto. Y cada vez que un hecho, por nimio que sea, le recuerde la gesta de las montoneras provincianas, le sale al paso con un clamoreo indignado. No se equivoca, pues si Mitre, la oligarquía porteña, fundador del diario, no está muerto en espíritu, tampoco están muertos los que en vida se opusieron al predominio de Buenos Aires sobre el resto del país. Es decir, si bien Mitre en espíritu no está muerto, el pueblo tampoco. Y entre las montoneras vencidas del siglo XIX y sus herederos, los obreros argentinos de hoy, o el pueblo argentino de hoy, el pueblo trabajador de hoy, en gran parte de origen provinciano, hay, dice, un tejido histórico cuyas hebras rojas no escapan a la percepción óptica, reflexiva y atenta de esa oligarquía de espaldas al país. El odio del pasado se mantiene encendido en el presente. La oligarquía portuaria sigue viendo en las provincias la imagen irredenta de la barbarie y al mismo tiempo el peligro presente de la Revolución Nacional. El diario La Nación, el 19 de septiembre de 1964, publicó un meditado y calumnioso editorial titulado Patria Grande y Patrias Chicas. Se transcriben los fragmentos más salientes, lo va a transcribir ahora, lo vamos a leer,
El motivo del mismo es anudar el pasado al presente, a las montoneras con las masas obreras peronistas. Y empieza así. La legislatura de La Rioja ha propuesto, por iniciativa de la representación justicialista, que remató en una insólita aclamación, luego transmutada en unanimidad de votos, cambiar los nombres de los departamentos Vélez Arfield y Rivadavia por los del general Ángel Vicente Peñalosa y general Juan Facundo Quiroga. Esto titulaba el Diario de la Nación en el 64, ¿no? En un artículo que trae a colación Hernández Arregui. Es comprobable cómo el pasado y el presente están troquelados en la conciencia política de la oligarquía porteña. La nación, con evidente consecuencia histórica, asimila, a través de las épocas, el caudillismo con el peronismo, vale decir, con el proletariado nacional. Y agrega la editorial de la Nación. Por otro proyecto se decidió trocar por la designación de Rosario Vera Peñalosa la de General Roca, de otro departamento de esa provincia. Y, dice irónicamente la Nación, claro está, triunfó de nuevo la devoción temperamental hacia las individualidades conformadas o meramente nacidas en el terruño, con desdén de la imperecedera honra que corresponde a las personalidades que en una u otra forma contribuyeron a definir y a configurar la nacionalidad. Es decir, la oligarquía ofendida porque las provincias querían cambiar nombres de calles o de instituciones, sacando los nombres de la oligarquía, consagrados por la oligarquía, por otros que eran los que es la antítesis de la oligarquía en el siglo XIX. Es transparente aquí el menosprecio hacia las provincias, encapsulado en un estilo ambiguo, patriótico, entre comillas, pero de intolerante contenido político, el mismo de otrora, y a través del cual las figuras provincianas son reducidas a meras expresiones folclóricas para, eo ipso, expulsarlas de la historia por mero cotejo con las gigantescas personalidades, como dice la Nación, que en una u otra forma contribuyeron a definir la nacionalidad. Es decir, con Mitre, Roca y próceres similares. Los muertos, en efecto, gozan de buena salud y en la Argentina coexisten dos países. La malignidad del editorialista de La Nación, con seguridad de uno de los tantos académicos e historiadores dominicales policromados por La Nación, no pudiendo ofender la memoria de esa mujer venerable que fue doña Rosario Vera Peñalosa, fumiga una cortina de humo sobre su personalidad real filiada a la tierra y la convierte en una educacionista prestigiosa, dice, hija de la escuela de Sarmiento. Y agrega el editorialista de La Nación oligárquico ofendido, discípula de una de las profesoras que éste hizo venir de Estados Unidos. Que dicho sea de paso, no fueron profesoras, sino maestras elementales de modestísima preparación. Con lo cual, civilinamente, los méritos de doña Rosario Vera Peñalosa se transmutan por obra y gracia de la prensa oligárquica en un don no del cielo, sino del espíritu civilizador yanqui. Hoy transformado, como se ha dicho con razón, en la civilización de la Coca-Cola, y de la cual el editorialista anónimo es buena muestra de Coca-Colización. Bueno, en fin. Por otra parte, esto de las maestras sajonas fue una de las tantas chuzadas de Sarmiento. Tales maestras norteamericanas no ejercieron ningún influjo en nuestra educación. Y además, en su mayoría, se volvieron a Estados Unidos sin haber aprendido una jota en español o, en otros casos, se prendaron de robustos mocetones correntinos. Con lo que la pedagogía, esta vez sí, se transmutó en un acto de amor, no tanto de la rubia República Escolar de Sarmiento como de la llamada Ricardo Livene, como la llamaba, perdón, Ricardo Levene, sino a la caliente y morena provincia de Corrientes. La vida da muchas vueltas, aún para una norteamericana del siglo XIX. Ahora, en el siglo XX, donde está escrito este libro, como la de pedagogía también progresa, nos mandan sus historietas de colores, series embrutecedoras de televisión y el gran maestro de los niños, James Bond. Bueno, podríamos agregar a través de las redes sociales, videojuegos y demás hoy en pleno siglo XXI. No para aquí la cosa, sin embargo,
prosigue Hernández Arregui. Luego de hacerla yanqui a esta mujer, estamos hablando de doña Rosario Vera Peñalosa, que creo que era la madre del Chacho. Luego de hacerla yanqui, porque claro, recibió educación de estas institutrices norteamericanas, a esta mujer tan criolla, a pesar de su normalismo sarmientista, el diario La Nación, convertida en una especie de lloraduelos, se queja de que su busto, el de doña Rosario Vera Peñalosa, se queja de que su busto se levante en La Rioja y no en Buenos Aires. No, por cierto, en las calles de la urbe, sino en alguna sombría galería del Consejo Nacional de Educación. Es verdad que recién se acuerda de Rosario Vera Peñalosa cuando los riojanos le rinden justicia y con esto reitera una didáctica conocida. Cuando la oligarquía no puede sepultar a las figuras destacables del interior, las maquilla en Buenos Aires, las azucara, hace de ellas tortas de confitería, es decir, les monda lo que tuvieron de genuinas, las desviste de su significación auténtica y las jubila, por último, en el Museo Petrificado de los Bustos Oficiales, que es una manera de desacreditarlas. Pues ya sabemos qué tipo de grandeza es esa que en el mármol reproduce las efigies ecuestres de Bartolomé Mitre, que andaba mal a caballo encima, o de Carlos María de Alvear, que imploró a Gran Bretaña que Gran Bretaña nos convirtiese en un protectorado. La inquina entonces del diario La Nación va subiendo de tono, dice Hernández Arregui. Y aunque el asunto no está relacionado, el editorialista plumífero de La Nación se las ingenia para elogiar al Consejo Nacional de Educación. Dice, prende, así dice el diario, bajo los auspicios de Roca, cuya memoria se desmedra de tal suerte en vísperas del cincuentenario de su muerte, que reclama para ella el homenaje sumo de la posteridad, con lo que vuelve a enterrar a doña Rosario Vera Peñalosa a los pies del más alto prócer de la oligarquía argentina, o sea, Roca. La Nación, ahora sin veladuras y por ello con designios insidiosos y torpe, agrede a las provincias en las personas de sus caudillos. Respecto a la provincia otorgada a tumultuosos caudillos en detrimento de constructivos próceres, ella entraña un falseamiento del sentido de la historia que debería ser calificado de herético si no procediera simple, aunque conclusamente, de una exacerbación pasional lugareña agravada por demagógica tendencia. Muy rebuscado La Nación, siempre despreciando con su especie de lengua refinada a las provincias, ¿no? Y al interior. Es notorio aquí cómo se contrapone el caudillo bárbaro con el prócer civilizador, y al mismo tiempo se une al caudillaje con una tendencia demagógica. Estamos hablando de la época del 60 y 70, por lo tanto, el demagógico lo aunan con Perón. Y añade La Nación. Tanto el dramático protagonista de la antinomia de Sarmiento, Civilización y Barbarie, como su sucesor en las calles, su sucesor en los carriles en las cerriles de reivindicaciones belicosas, puede admitir hoy una dilucidación sociológica más benévola que la ya clásica mencionada, Civilización y Barbarie, pero mucho debe distar entre esta discriminación complaciente y la pretensión de erigirlas en paradigmas merecedoras de recordación consagratoria. La publicación del archivo de Facundo, interrumpida durante la dictadura, vuelve a aparecer Peró, demuestra que la tía en él cierta vocación de orden, pero ella se frustró en la más poderosa vocación anárquica, y si surgió alguna vez en su alma, acaso por rivalidad con la déspota instaurada en Buenos Aires, ahora le toca el turno a Rosas, un anhelo de vocación constitucional, ello condujo tan solo al entrevero criminal de Barranca Yaco. Sarmiento, al menos, tuvo la honradez de reconocer la superchería de su Facundo. La oligarquía, en cambio, no lo tuvo. Ya la ha convertido en verdad histórica, eterna. Esta mentira histórica la trasladará al general Ángel Vicente Peñalosa, asesinado por orden de Mitre y Sarmiento. Dice el artículo, en referente al Chacho, la decantada bondad de los sentimientos únicamente se tradujo en una dualidad de procederes
tal vez más grave en sus efectos que la continua y franca rebelión contra la solidaridad argentina fundada en una ley común. Símbolos ambos de esas fuerzas primarias, que hoy llaman telúricas, siempre el mismo desprecio por la tierra, fíjense, caracterizada por anteponer la fruición de lo inmediato en afecto o interés a la visión de lo superior con el imperio de las normas o el anhelo de la superación, hoy pueden interesar como héroes de un sangriento romancero autóctono, pero no deben ser elevados a la jerarquía de tales en la trascendencia de lo histórico. Desprecio por los héroes del interior, y queja porque estos negros brutos del interior no entienden la misión civilizatoria de los próceres de verdad. Tanto palabrerío, dice Hernández Arregui, debe ser traducido. He aquí la plegaria de la oligarquía. Los caudillos no se entronizarán jamás en el trono damasquinado de la historia oficial. Que yo, esto lo está diciendo Hernández Arregui, que yo, la oligarquía, he levantado en mi honor. Ya que fueron vencidos, los caudillos, convengamos que podemos tratarlos hoy menos torvamente que ayer, pero jamás perdonarlos. Si Facundo aspiró a la organización nacional, era tan ignorante que no sabía lo que quería, y para eso lo teníamos al general Paz, un mozo medio redomón, es cierto, y que por un pelo no abandonó el Palenque, pero esto lo saben pocos porque la historia la cuento yo, Mitre. Y además, Paz, que para escribir no era manco, me da lustre literario. Y yo, la oligarquía, Mitre, soy muy culta. Terminemos pues con estos caudillos que en hora mala quieren resucitar. Y aunque con las cosas que están pasando en la Argentina, ya ni en la paz de los sepulcros, creo, de acuerdo a un eslogan norteamericano que hago mío porque no es argentino, y esto es chic, yo, la oligarquía, pienso que el único indio bueno es el indio muerto. Hernández Arregui nos tradujo todo el palabrerío de este plumífero de La Nación que escribía en el 64 en contra de los caudillos. Y sigue. El editorial de La Nación no es anecdótico, por eso lo trae a colación Hernández Arregui. Dice, es un documento histórico, pues el periodismo es también fuente de historiografía. Imposible reunir tantas perversiones de sentido. Peñalosa, el Chacho, como los demás caudillos, era hombre de orden, había acatado la política mitrista, fue compelido a levantarse en armas otra vez por ensañamiento del dominador porteño. No fue que Peñalosa careciese de la visión superior, que era la tiranía sangrienta, y aquí sí cabe la calificación de que esa oligarquía ha abusado y abusa contra todo movimiento popular, desatada en todo el país por el despotismo económico y militar de Buenos Aires. Y remacha La Nación la tesis oligárquica. A la patria no se la concibe como feudo de implacables fronteras en lo económico, en lo político y menos en lo cordial, sino como un horizonte sin límites en el destino del progreso, libertad, bien y democracia, según lo intuyó Rivadavia, visionario de futuros, nuestro civilizador en potencia por antonomasia. Acá viene el ensalzamiento a Rivadavia, otro traidor endeudador de la nación. Como el diario de los Mitres sabe bien que hoy la revisión de la historia torna ridículo sostener ciertas mistificaciones, habla en tono perruno con relación a Rivadavia de civilizador en potencia. O lo que es igual, un civilizador que no hizo nada. Firmó decretos empingorotados que jamás se cumplieron, soliviantó a las provincias al pretender imponerles la dictadura de la ciudad-puerto e inauguró la gran tragedia nacional de las guerras intestinas. Esto fue Rivadavia. Negó el voto popular a las clases desposeídas, fue dócil testaferro de la banca británica, por su intermedio se perdió la banda oriental, fue enemigo de San Martín, incapaz en su mezquina mentalidad de todo ideal americanista, entró en turbios negocios de minería y una vez visado, ante su fracaso de gobernante, fue arrojado como un trapo viejo por Inglaterra que no indulta ni a sus propios sirvientes cuando estos son unos inútiles a su política imperial. Cualquier parecido con Milei, fíjense.
Llamar democrático a Rivadavia, que en su aristocratismo de mulato y de clase vilipendió al criollo y lo degradó a vago, sujeto a los reglamentos policiales, es correcto. Aclaremos. En los países coloniales, las grandes palabras deben entenderse al revés. Esto es, los elogios que da el sistema o el establishment a las personas deben entenderse al revés. O mejor dicho, cuando el sistema o el establishment te elogia, tenés que estar empezando a pensar que algo mal debe estar haciendo con respecto a los intereses nacionales, ¿no? Decía entonces Hernández Arregui, en los países coloniales las grandes palabras deben entenderse al revés. Es la democracia y la libertad de la oligarquía que a través de La Nación, del diario La Nación, ponen ante sí, en el mencionado editorial, la imagen de la patria grande contra las patrias chicas. Es la patria de Caseros, y sobre todo la de Pavón, es decir, la patria en la que ganó Mitre. No por competencia militar ganó Mitre, sino por la deserción de Urquiza, otro traidor. Un hacendado del litoral, Urquiza, cuyas clases propietarias siempre han llegado al acuerdo oblicuo con Buenos Aires, por ser la región mesopotámica la prolongación verde de la pampa agrícola-ganadera ligada al comercio de la exportación. Se entiende por qué Urquiza se entendía con Mitre. ¿Y a quién estaba ligada esa pampa agrícola-ganadera? Al comercio de exportación, a Inglaterra. De Urquiza, en quien los caudillos en vano confiaron, por eso digo los caudillos inocentemente confiaron en Urquiza, decía, de Urquiza, en quien los caudillos en vano confiaron, comprometido por sus prósperos negocios con el Brasil, por eso el paisaje de su tierra, con esa genialidad anónima y sintética del pensar popular, lo apodó Poncho Yeré a Urquiza, que en guaraní quiere decir poncho dado vuelta. Diríamos, ¿cómo diría Maradona? Panqueque, diría el gran Diego, porque se da vuelta, vuelta y vuelta. Colorado de un lado y blanco del otro. Terminará el diario de los Mitres con el argumento que esta visión de la patria grande no necesita exhumar a los caudillos de su oquedad de penumbra. Así hace tribuna histórica el gran diario argentino. Historia recorrida por el odio, el mismo de antaño, y detrás de cuyo lenguaje altanero y malsonante deambula el hálito del miedo. Del miedo que avasalla a la antipatria cada vez que la sombra colectiva del pueblo se proyecta sobre el país, aunque más no sea en el fantasma degollado del caudillaje, emblema del pueblo nativo ayer sacrificado por esa oligarquía y hoy organizado en proletariado nacional. Fíjense cómo Arrey, al igual que muchos historiadores del campo nacional, prolongan las montoneras y los caudillos del siglo XIX con el proletariado peronista del siglo XX. Por eso, dice, la oligarquía se revuelve con certero instinto de clase contra toda revisión de la historia. Claro, la oligarquía ya tiene su historia, cantada por Mitre, que es la historia oficial, y reacciona ante cualquier cuestionamiento a esta. Y por eso, la revisión de la historia, dice Hernández Arregui, es un arma política contra su señorío colonial, el señorío colonial de la oligarquía. Es inexacto que los caudillos redujesen la patria a puro localismo. Ellos, contra la voluntad de Buenos Aires, la forzaron a la unidad nacional. Y fue un mérito de Juan Manuel de Rosas, hombre de Buenos Aires, haber comprendido esta contradicción. Los caudillos se levantaron por la unidad nacional, no contra ella. Y no solo por la organización nacional, sino reteniendo en la memoria orgánica de la raza el grande y cercano recuerdo de la América hispánica, unida y ya desbaratada, y a la que había que reconstruir. Política americana a la que siempre se opuso Buenos Aires. Así, sobre las huellas de San Martín y Bolívar, pensaron Artigas, Solano López, Dorrego y tantos otros.
Así pensó el último caudillo que no fue un bárbaro, sino una inteligencia ilustrada sobre cuya vida la revisión histórica comienza a verter su luz esclarecedora y que renace en toda su estatura abarcadora argentina e hispanoamericana. El ulterior caudillo que se alzó contra Mitre y que en su proclama contra la guerra del Paraguay escribió: Nuestro programa es la práctica de la Constitución jurada, el orden económico, la paz y la amistad con el Paraguay y la unión con las demás repúblicas americanas. ¿Es este el lenguaje de la anarquía? ¿Es esta la visión de la patria chica o de la patria grande? Es el mismo caudillo que pensaba en América y no en Europa, a diferencia de la oligarquía porteña que miraba a Europa y no a América. El mismo caudillo que ante los intentos monarquistas europeos de entronizar en México a Maximiliano de Austria y frente a la entrega mitrista del país a Gran Bretaña, adhirió en 1863 a los principios que hoy suenan proféticos expuestos en la inauguración de la Sociedad de la Unión Americana en Sucre. Sí, señores, ambas aves cuentan numerosas victorias. Ambas son los emblemas de la gloria. Pero hay una diferencia. ¿Cuántas veces el águila imperial, remontándose en las alturas, ha tenido la vista sobre el hemisferio? Ha sido solo para divisar hacia dónde hay un pueblo débil para desgarrar. Al contrario, ¿cuántas veces el cóndor republicano, desde las cumbres de los Andes, ha extendido su mirada sobre el continente? Solo ha servido para ver dónde hay un pueblo oprimido que libertar. El águila es el representante del pasado y el cóndor lo es del presente y el porvenir. Aquel anuncia conquistas y este, el cóndor, libertad. El águila representa la usurpación y el cóndor el derecho. Tal el pensamiento de Felipe Varela.